Abra conmigo el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36, un pasaje bastante conocido por ustedes. Ya le hemos dado la bienvenida a todos, a nuestros visitantes también, que están en esta mañana, y que nos honran con sus discípulos. Así de que el pueblo de Dios, prepárese para el mensaje. Voy a tratar de no extenderme mucho para que pueda también disfrutar de un buen tiempo en la fiesta hispana que se le conoce, ¿verdad? Así de que espero que haya traído algo preferido de su país, ¿verdad? Nuestro hermano, que haya traído nuestro hermano Cruz, algo de allá, ¿verdad? Pollo saltado, algo bien por el estilo, ¿verdad? Bien, todos podemos participar. Libro de Juan 8:32, si lo tiene puede decir un amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así es que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vea a su vecino y dígale: yo soy libre en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Úsame para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. A ti la honra y la gloria. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. A través de la historia nos damos cuenta que el presidente Abraham Lincoln escribió la proclamación de la emancipación, cual vino a tener vigor en el año de enero de 1863, donde la misma declara que todos son libres para siempre. Aún todos los residentes de este país recibieron esa noticia, pero sin embargo no se llevó a cabo hasta muchos años después, a través de un hombre llamado Martin Luther King, que fue muy reconocido por la historia. Estas mismas palabras que Jesús refiere también hace más de 2000 años vinieron a ser el eco en la vida, en el corazón de mucha gente, donde se encontraban oprimidos, donde se encontraban bajo un gobierno que estaba tomando demasiado, podemos decir, ventaja de lo que estaba sucediendo en el punto de la historia. Ellos no conocían en su plenitud la palabra libertad. Por lo tanto, ellos caminaban pensando que eran libres. Ellos se movían en diferentes direcciones pensando que eran libres, pero no se habían dado cuenta que en realidad habían hecho esclavos ellos mismos de la misma sociedad, habían sido esclavos de sus mismos hechos, habían sido esclavos de su misma manera de pecaminosidad que había en su vida. Por lo tanto, cuando esta palabra cae en el corazón, en la vida de ellos, no supieron exactamente cómo accionar ni reaccionar al escuchar estas palabras acerca de Jesucristo, y le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres a vosotros. En el griego la palabra libre es la palabra eleuterio, que significa tener un comportamiento interno y externo. La palabra libre en esta ocasión, Jesús apela al conocimiento de ellos, que es importante la libertad interna y externa a la misma vez. Recuerde que había un cuadro en el cual Jesús está hablando frente a los fariseos, aquellos que continuamente habían atrapado a una sociedad, a un pueblo, bajo una religiosidad en el cual se habían impuesto leyes a ellos, mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir. Y cuando Jesús viene, si usted lee los versículos anteriores, encuentra a una mujer en adulterio. Jesús
Jesús les habla acerca que Él es la luz del mundo, les enseña acerca de la gracia, el poder de perdón de pecados, y ahora les refiere esta palabra llamada Eleuterio, que para ellos cuando la escucharon vino a sacudir no solamente el intelecto de ellos, sino vinieron a darse cuenta que consciente o inconscientemente su vida se encontraba en una esclavitud debido a los hábitos y las corrientes que existían en aquel entonces. 2000 años después, la palabra todavía sigue resonando en el corazón y en la vida de la gente, pero muchos no quieren soltar, no quieren ser libres, porque se han encontrado en ese marco, que lo disfrutan a su forma, a su manera, y cuando les habla a usted del Evangelio, que puede libertarlos, cambiar su vida, transformarlos, deciden simplemente no escuchar, hacer caso omiso a las palabras, y solamente es como un eco para la vida de ellos, pero para algunos de nosotros, cuando esa palabra llegó, fue como un cañón a nuestra vida, que nos trajo una verdadera libertad. Renunciamos a nuestra vida pasada, le entregamos a nuestra vida al Señor, y ahora verdaderamente conocemos lo que es la libertad en Cristo Jesús. Es difícil hoy en día poder comunicar estas palabras a una sociedad que sigue atada todavía al humanismo, que sigue atada hoy en día todavía a diferentes corrientes filosóficas que el mundo ha venido a trazar, enseñándoles que la salvación a través de sus vidas no es necesario sentarse en una iglesia, no es necesario tampoco recibir a Cristo como su Salvador. Les han enseñado que la salvación la pueden encontrar a través de las buenas obras nada más, que sean buenas gentes, dadivosos, y obtendrán el reino sin ningún problema. Pero cuando usted les habla acerca del sacrificio, ellos no quieren escuchar esas palabras. Cuando usted les enseña acerca de la esclavitud que ha entrado a sus vidas de diferentes formas, tampoco quieren escuchar ellos esas palabras, porque se han acostumbrado a su estilo de vida y no quieren soltarla tan fácil. Si no ven, nosotros tomó tiempo para que Dios hiciera una obra en nuestras vidas. Algunos tomó tal vez meses, a otros tal vez años, de invitación tras invitación, y nos hablaban y hasta a veces nos seguían, nos mandaban teléfonos a través de mensajes que escuchábamos. De muchas formas alguien se preocupó para que usted y yo conociéramos la verdadera libertad en nuestras vidas. Vea a la gente cómo camina hoy en día. Siempre andan corriendo y preocupados de un lugar a otro. No digo nada en contra del trabajo, porque es necesario, pero algunos nos hemos hecho tal vez hasta esclavos del mismo, donde no hay tiempo para la iglesia, donde no hay tiempo para sentarnos y recibir un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Hemos entrado en un círculo en el cual nos sentimos a gustos y contentos de la forma que vivimos. Igualmente sucedió cuando Jesús profiere esas palabras, que vino a ser un eco en el corazón y en los pensamientos de la gente. No lo vieron en un aspecto filosófico, sino lo que vieron en un aspecto espiritual. Jesús no estaba para hablarles acerca de filosofías humanas, sino quería desencadenar y libertar el corazón de la gente. Quería libertar a las personas, que no se sintieran atadas ni con ningún peso, porque a través de la Escritura nos enseña el plan de salvación, donde nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, dice Jesús, y yo os haré descansar. Al encontrar el descanso, entonces encontramos una verdadera libertad en nuestras vidas. Amén. Háblele a la gente y le dice a usted: yo no voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia ya no puedo ir a parrandear. Piensan que ahí está el gozo y la libertad que ellos andan buscando. O es que si voy a la iglesia ya no puedo reunirme con mis amigos.
Piensan que ahí están gozando de alguna libertad ellos. O es que si voy a la iglesia y le empiezan a poner un montón de pretextos para no ir, porque piensan que al llegar a la iglesia los vamos a esclavizar, los vamos a amarrar en una cadena aquí y ya no van a poder nunca salir de la iglesia. Al contrario, conocer a Cristo es la mejor experiencia que nosotros podemos tener. Y gozar una libertad mucho más grande todavía. Porque ya no estamos sujetos al pensamiento humano, sino estamos sujetos a la palabra de Dios. Ya no estamos siendo esclavos de la corriente donde el mundo dice, esto está correcto, esto está bueno. Sino que hemos venido a la luz de la palabra de Dios, quien nos ha hecho verdaderamente libres. Si no observe hoy en día, es un problema poder sentarse y ver un programa de televisión donde usted puede decir verdaderamente encontré algo educativo en ese programa. Hoy en día la esclavitud ha entrado de diferentes formas a través de los medios que el enemigo ha podido hacer para esclavizar a la persona. Si no vea las películas, un revenue de muchos millones y billones de dólares que entran con la idea de que alguno al ver una película se sienta como un Spider-Man o como un Captain America o de alguna forma un superhéroe que pueda demostrarles a ellos que verdaderamente ahí sí se encuentra la libertad al querer personificar a alguien que tal vez nunca alcanzaremos, pero por $10 lo podemos hacer gratis. El enemigo ha usado muchas tácticas para esclavizar a la gente. Hoy en día usted sabe que los cigarrillos le están diciendo a usted que hacen daño. Pues el enemigo se inventó una idea de vapor ones, los de vapor. Ahora los puede agarrar en diferentes sabores: fresa, vainilla, chocolate, menta. Y la gente está cayendo en esa esclavitud, porque ya no fumo aquel, porque aquel hace daño, pero estos vapor están sabrosos, porque hasta el sabor cambia. Escuché un comercial de la televisión que decía, yo antes cuando fumaba el otro tipo de cigarro, la gente huía de mí, la nicotina se me había pegado, pero ahora que pruebo los de vainilla, hasta me quieren abrazar. Eso es lo que hace el enemigo, trata de voltearle, como decimos, la tortilla del otro lado, para que usted crea que ha salido, como decimos, de mal a bueno, pero es lo contrario, uno va de mal en peor constantemente. Y las corrientes que van metiéndose, les decía en las películas, es difícil poder encontrar hoy en día una película. Yo tengo Netflix, ustedes tienen también, no se hagan también que no tienen. Y se hace difícil, termino viendo todo el tiempo Anastasia. O termino viendo programas de niños, porque se hace difícil poder encontrar, al nomás ver los ratings, rated R, bad language, nudity y un montón de cosas que le dicen. Usted sabe que no puede ver eso, porque entra y poco a poco el enemigo puede hacerlo esclavo. Y le puede decir, no te preocupes, es solamente un poquito lo que vas a ver, no te va a afectar, pero a la larga empieza el pensamiento a maquinar a una velocidad increíble y entonces cuando nos damos cuenta caemos esclavos de lo que creíamos que no nos iba a afectar en nada. Y nuestra generación de niños está creciendo bajo ese mundo y esa influencia, donde hay que ver qué es lo que están observando ellos para que no vengan a caer en la esclavitud. Amado Padre, yo le recomiendo algo. Su hijo tal vez no le va a gustar esta noticia, pero sepa la clave del teléfono y la computadora y su iPad de todo lo que sus hijos tienen y revíselos. Que le digan, no, que es mío. No, aquí no hay en esta casa el hecho de hijos privacidad. Usted vive en mi casa, yo soy responsable de usted. Así de que yo les agarro su teléfono, lo reviso y ellos saben que el asunto de las cookies, usted los puede seguir hasta donde fueron. ¿Por qué lo hacemos? Yo le digo a ellos,
Porque el mundo está dispuesto, allá afuera está el enemigo esperando para atraparlos y esclavizarlos. Ustedes tienen un valor grande ante los ojos de Dios y yo no se los voy a entregar al diablo así por así, gratis. Le digo, vamos a luchar, vamos a batallar, vamos a hacer todo lo que pueda, pero usted no va a ser esclavo del mundo ni lo que el mundo practica afuera, porque la palabra nos enseña que si hemos sido libres, tenemos que gozar la libertad en Cristo y no abusar de la gracia de Dios. They might not like that information that I just gave it to you, but it is very important to all of you to understand that it's necessary for all of us to look out for our own kids. Es una necesidad y una responsabilidad de nosotros. Ahora vea lo que el Señor le está enseñando a ellos acerca de la libertad. En el mundo postmodernista en el cual nos ha tocado vivir, la verdad se cuestiona cuando los pensamientos están equivocados, cuando muchas veces la tolerancia ha entrado a la vida de las personas y no tienen un comportamiento que deben de profesar una libertad en Cristo. Por lo tanto, la corriente los empieza a atrapar, los empieza a agarrar, los empieza a destruir poco a poco, y cuando menos sienten, se encuentran en un lodo cenagoso, en un pozo de desesperación, y entonces empiezan a clamar y a decir, verdaderamente, yo necesito algo que me libere de esto. Personas que usted ha conocido que son alcohólicos no empezaron tomándose una botella de un solo. Empezaron poco a poco a probar un poquito, que algo social, que es un cumpleaños, etcétera. Y cuando menos sintieron, se acabó ese asunto. Y uno de joven tiene muchas curiosidades, amada iglesia. Yo nacido y crecido en la iglesia. Yo veía que algunos de mis amigos, familiares, fumaban. Se me dio la curiosidad de saber qué se siente fumar. Usted no sabe la historia, pero mi papá me encontró. Y aborrecí el cigarro producto de lo que él hizo conmigo. Me dijo, ¿quiere fumar? ¿Cómo no? Se fue a la tienda y se trajo un puro de este tamaño. Do you really want to smoke? I want you to finish the whole thing. Hermano, yo sentía que me moría y me ahogaba. Cábeselo, me dijo. Usted sabe, cuando los padres de antes hablaban, usted temblaba como una hoja, ¿verdad? Ahora los padres hablan y así se van los niños. Los jóvenes, como que no es con ellos que está hablando uno. Los chancletazos volaban en la casa, hermano. Si hubieran aceptado mujeres en el béisbol, mi mamá hubiera sido una buena pitcher, hermano. Donde apuntaba, hermano, la chancla, ahí nos daba. Así es de que hoy en día los hijos se echan a correr y los papás van corriendo atrás de ellos. No, antes no era así. Antes era bien diferente las circunstancias. Y lo que hace el enemigo es ir poco a poco. Él trata de ver cómo esclaviza a la persona. Por eso hay personas que se unen en una adicción a la pornografía. Porque en el cerebro empieza a despedir un líquido que empieza a hacerse adictivo. Fue diseñado así, por eso es necesario ver lo que entra, porque todo lo que entra en nuestra vida no tiene vuelta de hoja hacia afuera. Y así es como empieza a entrar todo ese tipo de basura en nuestra vida y empieza a afectar todo nuestro ser. Por eso el Señor les habló, la libertad es un comportamiento interno y externo a la misma vez. ¿Por qué? Porque soy libre internamente y ahora reflejo lo que está dentro de mi vida, dentro de mi corazón, lo reflejo hacia la parte de afuera. Hay personas que dicen, niños que en alguna ocasión le dicen malas palabras y los papás, ay, mira qué gracioso se escuchó. Pues yo también sufrí una experiencia así. En mi casa nunca se dijo malas palabras, pero yo un día le dije a mi mamá, estúpida. Si usted sabe lo que significó que yo haya dicho eso. Yo nomás vi que venía un golpe así, por el aire, que uno sin ni dónde venía. Cuando sentí a mi papá con el puño cerrado, papá medía 5'11", pesaba 210 libras.
Le gustaba hacer ejercicio porque era judicial en Guatemala. Ya se imagina qué tamaño de hombre era y los mazos que él tenía a las 5 de la mañana. Se levantaba a levantar pesas y a bañarse de agua fría del tonel. Yo vi que venía el puño en el aire y cuando sentí, me dio en la boca, me reventó la boca, creo que me botó hasta un diente y yo no sé ni cuántos pies para el otro lado. Entonces aprendí que hasta esa palabra era mala en la casa. Si él lo hubiera permitido, yo hubiera entrado en una esclavitud, un mal hábito de decir malas palabras. Cuando Jesús le refiere estas palabras a este grupo de personas que le está escuchando, incluso había un grupo de fariseos, si usted lee todo el pasaje va a notar que siempre andaban los fariseos detrás de Jesús buscándole a ver dónde estaban los errores, dónde estaba el problema de él, qué podían hacer para destruir su vida. Pero la palabra del Señor nos enseña que él anduvo en pecadores, pero nunca se contaminó en pecados. Él conversó con pecadores, se sentó con pecadores, cenó, comió con pecadores, pero nunca conoció el pecado. Al contrario, les predicó siempre la palabra de Dios, que vino a hacer un impacto a la vida de ellos y alguna transformación, como un Zaqueo que dijo: todo lo que he robado lo voy a regresar, aún más todavía. Y Jesús dijo: este día llegó la salvación a este hombre, porque también es hijo de Abraham. Eso es lo que hace, hermano, cuando usted conoce la verdadera libertad. Antes robaba, ahora ya no, ¿verdad? Antes usted traía los tomates de la cocina donde trabaja, pero ahora ya no, ¿verdad? Se traía la pasta que sobraba, pero ahora ya no, ¿verdad? El chicken que quedaba ahí, usted lo agarraba y se lo traía. Yo trabajaba en un restaurante de seafood, que ya no existe. Yo no lo eché a la quiebra, ya no existe. Se llamaba Pier 39, ahí en Alameda. Vendían puros lobster, camarones y pasta. Yo era el busboy. Yo observaba cuando hacían los parties grandes, ordenaban 20, 25 lobsters grandotes. Yo veía que los niños a veces nomás le agarraban un pedacito y decían: ese es mío. Le tenía el ojo puesto. Cuando ya se iban, iba yo a recoger todos los trastes que habían quedado y de paso ya tenía mi bolsita aquí a un lado escondida. Y arrancaba los lastres y me los echaba aquí. Y un día me agarró el dueño y me dijo: what are you doing? Me dice: that's for my dog. Y me dijo: ¿y eso qué es? Para el perrito. Le dije: el perrito de Juanito, que era yo. La esclavitud entra tan fácil y tan fácil que es agarrar algo que no es de uno. Trabajamos en una compañía donde algunas ocasiones, especialmente el viernes, ahí en Barright, trabaja nuestro hermano Guillermo, que nos vemos constantemente ahí con el hermano. Me dieron un producto de más, casi $2,000 de producto de más, me dieron la compañía. Entonces, Irving, quien es el que me revisa, me dice: ¿qué vas a hacer con eso? Pues regresar a la compañía. Le digo: ¿qué voy a hacer? Yo no puedo caer con él. Le digo: número uno, si yo no me hubiera dado cuenta que entró de más, le digo: yo no tengo problema con mi conciencia porque no me di cuenta. Pero si me doy cuenta, le digo, que algo no está bien, que les di producto de más, yo no puedo dormir. Le digo: yo estaré eso en mi conciencia. Le digo: hay gente que les da producto uno de más y dice: ok, no hay problema. Ya están haciendo cuentas en la caja de 15, la otra de 20, y ya están pensando dónde lo van a ir a vender. Pero ahí está. Por eso es necesario conocer la verdadera libertad en Cristo Jesús. Que antes de hacer algo, me recuerda la gracia y la misericordia que Dios tuvo conmigo, donde me libertó de todas esas cosas que venían arruinando mi vida, todas esas cosas que poco a poco, no solo internas, sino externas, me tenían atado. Por lo tanto, ahora me doy cuenta que no es correcto, no es bueno hacerlo. Por lo tanto, uno tiene que aprender a rechazar aquellas cosas que pueden destruir nuestra vida. Ahora, siempre tendremos una excusa por qué hacemos las cosas. Ellos le dijeron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos
esclavos de nadie. Para empezar, usted y yo, si leemos la escritura, nos damos cuenta que ellos estaban mal, estaban mintiendo. Porque ellos estaban, para empezar, bajo el imperio romano, externamente. Estaban esclavos bajo el imperio romano, ellos no tenían libertad. Creían que caminaban libres, pero no eran libres. Segundo, estaban esclavos internamente porque había un círculo de religiosidad que se había metido dentro del judaizante. Por lo tanto, ellos habían ingresado bajo esas creencias también. No solamente eran esclavos a un imperio, pero eran esclavos religiosamente, pero ellos no quisieron aceptar la realidad de sus vidas. Y la misma historia se repite otra vez, amada iglesia. ¿Quién quiere aceptar la realidad? El alcohólico dice, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Y sigue tomando. Cuando yo desee, tengo el poder de dejar lo que estoy haciendo. Y lo sigue. ¿Por qué no lo dejan entonces? Porque están esclavos. Y no quieren reconocer que están adictos a algo. Como la persona que toma painkillers, por ejemplo, pastillas para dolores. Oh, no, yo cuando quiera lo puedo dejar. Y luego un tiempo que a mí me operaron de la columna. Yo tengo 5 operaciones en la columna. Tuve un accidente y el doctor dijo que no iba a volver a caminar, pero mire, yo dije, bueno. Todavía me he hecho más de 200 sin botar la pelota. Y no le estoy exagerando, estoy en el púlpito, hermanos. De vez en cuando lo hago en la casa, a ver si todavía puedo. Y puedo hacer más de 200 sin botar la pelota. Es producto de la gracia y misericordia de Dios. Pero, después de que me operaron, el doctor me dijo, tienes que darte estas pastillas que te van a ayudar para el dolor, se llaman Vicodin. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Algunos de ustedes han tomado eso. Es una droga tan rica que se siente en el cuerpo, que lo hace a usted volar, lo hace alucinar, y se empieza a hacer adictivo a su cuerpo, tan rico que se siente esa pastilla cuando entra. Y yo me acordé de que Dios me había liberado a mí de las drogas. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo tomar esto. Si yo tomo esto, voy a entrar en una adicción otra vez, que me va a destruir. Y poco a poco me va a ir jalando. Y cuando menos sienta, si no tengo el Vicodin en mi cuerpo, me va a hacer falta, aunque sea sano, voy a necesitarlo porque es un aditivo hacia el cuerpo. Y yo me acuerdo que le oraba al Señor, me daban una para cada día, 30 pastillas, y yo le pasaba orando al Señor. Estuve deshabilitado por años y yo lo que hacía al día 30 antes de ir a ver al doctor, agarraba las Vicodin, las echaba en el toilet y les hacía flush. Llegaba con el doctor y me decía, ¿cómo se siente? ¡Ja! Como campeón. Me decía, ¿vean que las pastillas le sirvieron? ¡Ah! Re bien me sirvieron para el flush, por supuesto. ¿Sí? Le voy a dar más. Y me daba constantemente, hermano. Para la gloria de Dios, nunca me tomé una. Y un día, por la gracia y misericordia, yo entraba con Mickey, todavía estaba pastoreando, entraba con Mickey a la iglesia, iba ahí. Y una ancianita oró por mí un día. Yo nunca le dije el problema que tenía, me senté ahí. Ella pidió oración porque se iba para El Salvador, ella era pastora en El Salvador, no se me olvida. Y yo pidió oración porque ella se iba de vuelta a su país. Y me dijo, el diácono, pastor, ¿puedo orar por ella? Sí, como no, le digo. Me paré como pude, estoy orando por ella. Y cuando menos siento, la hermana me dice, espérese, yo oro por usted. Se da la vuelta y me pone la mano en la espalda y ella empezó a orar por mí. Hermano, a mí se me olvidó que salí sin bastón ese día. Entonces descubrí que el poder de Dios es más grande que cualquier medicina. Amén. Que el enemigo quiere hacerlo adicto y esclavo a las cosas a uno, pero cuando usted pone su confianza en Dios, pero la pone plenamente, no importando lo que pase. Yo tenía que morder un trapo en las noches para poder aguantar el dolor, porque era intenso el dolor que me daba.
en la espalda y tenía que estar moviendo el trapo, y eso me ayudaba, y cuando el dolor me lograba ganar, me lograba hasta dormir el dolor. Pero yo no quería entrar en una adicción porque yo sabía las consecuencias. Por eso el enemigo poco a poco trata de ver cómo hace con la persona para agarrarlo y hacerlo adicto a muchas cosas. Entonces ellos respondieron y dijeron: pero nosotros somos esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. Contestaron ellos en los siguientes versículos. Y Jesús le dijo: de cierto, cierto digo, que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y el esclavo no puede en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras le dijo: ustedes pueden vivir, actuar, hacer lo que quieran por un poco tiempo, pero si le dan la libertad y la oportunidad al que puede liberarlos, al que puede salvar, al que puede libertar y quitarle la esclavitud de cualquier cosa, Él llegará y quedará permanente para siempre sobre sus vidas. Amén. Y de ahí que usted ve, amada iglesia, ¿verdad que todos estamos rodeados de tentaciones? Todos. No crea que el diablo no me tienta a mí, hermano. ¿O no? Él me tienta a mí también, porque él sabe que si me destruye a mí, me llevó un montón yo también. Mucha gente se decepcionaría. Por eso él me ataca a mí también. No cree que ya la tengo yo hecha, que tengo una burbujita y que... No, hermano, esto es una batalla a muerte todos los días. Así como usted batalla en su vida espiritual, yo también batallo en mi vida espiritual. Tengo que tener cuidado de las cosas que observo, que veo. Por eso le digo que tengo Netflix, lo termino viendo Anastasia, Pets, puras cartoons veo todo el tiempo. Porque no hay a veces otra cosa que ver. Todas las películas son rated R o PG o tantas cosas. Y hay que estar leyendo los ratings. Una cuñada que le gusta ir al cine, no va a la iglesia, hermano. Dios sabrá por qué no ha ido todavía, no ha sido salva. Pero ya le pregunto: ¿cómo estuvo la película? Me dice: está bien, nomás que hay como unos cuantos segundos de una escena comprometedora. Entonces no vamos. Pinta bien la película, se ve bonita, tiene buenos ratings, etcétera, pero no podemos verla. ¿Por qué? Porque poco a poco, es más, yo le diría: usted dirá, pastor, está exagerando. Solo pero de esta forma, y voy terminando. Imagínense que usted le da un vaso de agua y que en ese vaso de agua le echan, tiene 99% de agua pura, pero 1% de pipí de rata. ¿Usted se lo tomaría? Tiene 99% de agua, pero 1% de pipí de rata. ¿Usted se la tomaría? Así es el enemigo. Quiere engañarlo a ustedes. Mira, no te preocupes, 99% de la película está buena, pero esa escena, ese pedacito, no te va a afectar. Y muchos dicen: de veras, pues, casi ni se vio nada. Con eso quieren aliviar su conciencia. Pero no se dan cuenta que así empiezan a despertar en su intelecto, en su pensamiento, en su ser. Y la próxima vez no va a ser una escena, van a ser dos. Solo fueron dos. No hubo mucho, todos dos escenitas nada más. Así sucede. Yo fui a ver una película, estaba muy bonita la película, muy buen inicio, muy bonito. No pude preguntarle a nadie cómo estaba. Solo fuimos a ver la película y ahí, cuando nos dimos cuenta, hermano, casi a mitad de la película empezó una escena comprometedora. Le dije: pues vamos, cantemos. Con permiso, empecé caminando a lo oscuro, casi me doy 3 vueltagatos ahí adentro. Pero le dije: pues no nos podemos quedar. Es que estaba bonita, pintaba bonito. Pero así es como el enemigo empieza a trabajar en su vida. Hay que ir al extremo, hermano, hay que ir al extremo. Cristo fue al extremo por usted. Él pagó el precio más alto por usted y por mí. Por lo tanto, yo también tengo esa responsabilidad de cuidar mis ojos, de cuidar mis oídos,
cuidar mi lengua, cuidar mis pensamientos, cuidar mi persona. Porque si Dios me ha hecho libre, entonces debo de caminar con esa libertad que Cristo me ha dado y no estar sujeto a esas cosas que me pueden dañar, que me pueden destruir, y que lo único que harán al final de la jornada es que el mismo diablo se puede hasta burlar de nosotros cuando caemos en pecado. Que el enemigo le paga peor al que mejor le sirve, pero el Señor nos paga grandemente cuando decidimos renunciar a esas cosas